Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a continuar con el video donde habíamos comenzado a explicar el tema de pensamiento lineal y sistémico. Habíamos definido que era un problema y habíamos hablado, les había enumerado cuáles eran los elementos que componen un problema. Estos elementos son los que deberíamos tratar de identificar y formalizar. Por un lado tenemos al protagonista clave. El protagonista es un individuo o grupos de individuos, puede ser más de un grupo de individuos, responsables de dirigir el proceso de resolución del problema. Muchas veces lo veo, se los explico desde el punto de vista práctico, cómo ejercitamos nosotros. Se cuenta una historia que pasa algo y ese algo le sucede o a una persona o a un grupo de personas. Pero, qué sé yo, si por ejemplo se cae algo acá en este ambiente en donde estoy yo ahora, el ruido me puede molestar a mí, pero capaz hay otro en otra habitación también, u otra persona en el piso de arriba o en el piso de abajo que también le molesta. Entonces, uno lo que debe identificar es el protagonista sobre el cual va a centrar su estudio, para ver desde qué perspectiva lo está analizando, porque a lo mejor para mí es un ruido muy fuerte, para el que está en la pieza de al lado es un ruido tranquilo, y para el que está arriba, como el sonido sube y a lo mejor tiene un centro de grabación, es un ruido terrible. Entonces, es necesario para poder entender después nosotros cuando evaluamos el problema que ustedes están identificando, saber en la piel, nosotros decimos, bueno, en la piel de quién se ponen, ¿está? Y del ámbito práctico, dentro de la vida real, cuando ustedes identifican un problema, tienen que posicionarse en un punto de vista. Y eso tiene que ver con qué protagonista van a tomar. Después están lo que se conocen como las variables controlables. Fíjense lo que dice, aspectos ligados a la situación que se genera a partir del problema. Pueden ser controlados por quien toma las decisiones. Si fuera el sonido de un aparato de música, yo podría, una variable controlable es el sonido, porque yo lo puedo modificar con el mismo aparato. Podría ser, qué sé yo, no sé, si tengo con el problema del sonido, el tener las ventanas abiertas o cerradas. Eso es una variable que puede tomar el valor abierto o cerrado, pero que yo puedo controlar. Por otro lado están las variables que no son controlables. Esos son los factores que escapan al control de quien toma las decisiones, al protagonista clave, y que constituyen el ambiente del problema. Fíjense el caso del sonido. Si nosotros nos posicionáramos en quien está en la pieza de al lado y escucha el sonido es una variable no controlable si es del aparato de música, porque no puede modificarlo él o el del vecino de arriba. Sin embargo, si la protagonista fuera yo de ese problema, esa variable pasa a ser controlable. Por esto, este es un lindo ejemplo para darse cuenta cómo es importante identificar correctamente al protagonista clave para poder ver qué variables son controlables y qué variables no. Y después están las limitaciones, que esos son parámetros y que están impuestos sobre los posibles valores de las variables controlables y no controlables. Uno no maneja, son limitaciones generalmente propias del entorno. Supónganse algún problema, soy tal categoría y tengo un problema con la facturación. Una limitación es que yo para ser de X categoría no puedo facturar más de tanto. Eso es una limitación, no lo controlo yo, no se puede modificar porque es algo establecido por ley. ¿Está? Entonces, la facturación no puede ser mayor a tanto. ¿Está? Entonces, bueno, ahí tienen un dibujito para que puedan ver cómo aparecen también otros componentes que ahora vamos a hablar. Fíjense que, bueno, hablábamos de estos componentes, de las variables controlables o no controlables, de las limitaciones y después de un conjunto de limitaciones autoimpuestas. ¿Qué son? Las limitaciones autoimpuestas son a las que establece el responsable de la decisión y que pueden hacer parecer una variable controlable como una variable incontrolable. Son muchas veces estas limitaciones que uno se autoimpone y que hacen parecer que algo no se controla cuando en realidad la que está decidiendo internamente es la persona. Después hay otro componente muy interesante que son los esquemas perceptuales. Ahora yo se los leo y se los voy a explicar. Los esquemas perceptuales son patrones, modelos, estructuras cognitivas fuertemente arraigadas, o sea que están
es difícil no hacerse, no es no hacerse cargo, porque una vez no se puede hacer cargo, no se da cuenta, pero es muy difícil modificarlas, ¿no? Arraigadas de un modo no consciente que prefiguran el modo en que un individuo se relaciona con su entorno. Es como un preconcepto. Y uno se puede relacionar con su entorno, con sus pares y consigo mismo. Yo puedo tener algún preconcepto que, como de chica, eh, qué sé yo, mis abuelos, que eran las figuras como de tercera edad, eran muy divertidos, hoy por hoy yo acercarme a una persona de tercera edad y suponer de movida que va a ser una persona alegre. ¿Por qué? Porque es algo que está arraigado en mí, es como que yo veo una persona de tercera edad y me pongo a sonreír porque pienso que es divertida. Bueno, son productos de un conjunto de factores que hacen no solo a la historia de la persona, sino que también tienen que ver con la proyección que el individuo hace de su propio futuro. Hay gente que es netamente positiva o negativa, gente que es indecisa y que hace que ante cualquier situación tiene un esquema perceptual ya terrible. ¿Vieron la gente que siempre ve la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno? ¿No? Bueno, son cosas muy arraigadas y que tienen que ver con preconceptos, con creencias que uno tiene. A veces uno es consciente de ello y a veces no. Y después hay otro concepto que es la racionalidad limitada. Ahora se los leo y después se los explico. La percepción de la realidad es siempre parcial y se realiza en función de los esquemas mentales internalizados por cada individuo. Es decir, todo individuo es incapaz de percibir la totalidad de las variables que configuran la realidad. Por lo tanto, frente a una situación, dos personas pueden tener percepciones diferentes y lo que para una representa un problema puede no serlo para otra. Esto yo se los conté hace un rato. eh, por ejemplo, cuando hablábamos del sonido fuerte o del sonido débil, hay personas que tienen el oído más delicado y otras no. La temperatura de un día está, tiene que ver con percepciones de la realidad. Y después hay algo que también se habla cuando se habla de racionalidad limitada, que es esta capacidad de observación. El humano tiene una capacidad de observación limitada. Yo siempre pongo el ejemplo que si yo estoy mirando hacia adelante, estoy dejando de ver hacia atrás. No tengo una visión de 360, por eso tendría que ser lechuza, dar vuelta a la cabeza todo el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que darse cuenta que cuando un individuo percibe una realidad, está percibiendo parte de la realidad. Y muchas veces se enfoca o profundiza sobre un aspecto, está sobre un aspecto. Si yo focalizo, yo ahora estoy mirando, por ejemplo, un mueble o puedo mirar esta tapa de un cuaderno, yo si puedo querer mirar específicamente las letras, pero si miro las letras, dejo de ver qué hay detrás, porque me estoy focalizando en eso. Está el concepto de lo que es el alcance, ¿no? Una dimensión y después la profundidad, ¿no? Desde dónde hasta dónde y con qué nivel, a veces uno dice con qué nivel de detalle, con qué nivel de granularidad. Esto en los modelos se ve muy claro, ustedes capaz todavía no trabajamos mucho, no trabajan mucho con diferentes modelos, pero a medida que el modelo se profundiza, uno tiene que ir analizando la relación costo-beneficio. El modelo es una simplificación parcial de la realidad, de una parte de la realidad. Y uno muchas veces dice, bueno, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde sigo profundizando en relación a cuánto me cuesta seguir profundizando en ese modelo y el beneficio que me otorga? Muchas veces el ejemplo que pongo es cuando armamos una maqueta. ¿Vieron esas construcciones que a mí me encantan, que son maquetas, donde se ven los arbolitos, las personas? Y van a ver que el nivel de detalle, las personas capaz son monigotes, no se van a poner a pintar la cara. ¿Por qué? Porque el costo de ponerte a pintar la cara a cada monigote, o a veces se ponen hasta papelitos, a veces ni se ponen. El costo que implica eso no le da beneficio a lo que yo busco, que es que se observe la estructura de lo que quiero, de lo que estoy proponiendo construir. Entonces, bueno, la racionalidad limitada da bastante para hablar, pero bueno, es un concepto. La racionalidad es propia del individuo, es algo propio del individuo. Y aparece otro concepto súper interesante que son las causas. Y fíjense, en la definición dice razones por las cuales se pudo haber motivado el desvío. Las causas no son únicas, no hay una única causa que desencadene algo en su totalidad. Las causas se van dando en conjunto, se dan un conjunto de situaciones. A veces una es la desencadenante, pero en una condición mínima. Está, las causas son previas
a la detección y a la identificación del problema. Eso tiene que quedar muy claro y se los voy a mostrar. Si yo acá vieron que tengo la conducta y acá estoy midiendo el tiempo. Uno podría pensar que el desvío fue surgiendo desde este instante de tiempo. Sin embargo, yo tomo conocimiento de este problema en este instante T1. Por lo tanto, cosas que hayan pasado de acá para atrás tienen que ver con potenciales causas. Y cosas que yo haya hecho de acá para adelante tienen que ver con potenciales soluciones y efectos de estas soluciones. Es importante aclarar, las causas se dan antes, no quiere decir que tengan que estar próximas en el tiempo. Capaz, yo pongo una semillita en un potecito con tierra, dejo pasar 5 días, el día anterior salto, hago un montón de cosas por ahí alrededor, pero eso no es causa de que haya germinado. La causa es de unos días previos que lo puse y lo regué. Después supónganse que no lo regué más, pero floreció igual, germinó igual. Entonces, lo que yo les quiero aclarar que no es porque las causas estén más próximas en el tiempo, la identificación del problema son causas más o menos importantes. Eso tiene que ver en cuánto influye en la generación de ese desvío que marcamos como un problema. Entonces, volviendo al tema de las causas, hay distintos tipos de causas. Está la causa como condición, esto tiene bastante que ver con las cosas matemáticas, la causa como condición necesaria, que A es necesario para que exista B, ¿está? Entonces, si existe B, obviamente existe A seguramente. El concepto de eficacia y eficiencia, eficacia es el logro del objetivo, eficiencia es el logro del objetivo con la mejor utilización de recursos, con lo cual si uno es eficiente es eficaz, ¿está? La causa como condición suficiente. A es suficiente para que exista B. Ahí ya está claro que si está A está B y si está B está A. Y una causa como condición desencadenante es cuando una de todas esas causas es la condición que desencadena. Yo puedo poner algo a hervir, decir que el fuego son todas causas, pero que el burbujeo es la desencadenante, decir que está hirviendo, que llegue a tantos grados ese líquido. Entonces, hay una condición que es desencadenante, pero no es la única. Hay un conjunto de condiciones y una de causas, y una de esas causas es la desencadenante. ¿Está? Y después aparece el concepto de solución. Ahí ya estamos hablando a partir, vuelvo al gráfico anterior, a partir de que se identificó el problema, ¿qué se hizo para tratar de mejorar ese desvío, de hacerse cargo de ese desvío? ¿Está? Así que bueno, ya son 13 minutos, vamos a dejar acá y vamos a empezar en el próximo video a hablar de la solución. Desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el tercer video. Hasta luego.